Historia de la psicología en el Perú y en el mundo. Antes de explicar la historia u origen de la psicología, hay que tener en claro qué es la psicología. Se trata de una ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano y por lo consiguiente su conducta, separando objetivamente su estado mental y su comportamiento. El origen de la psicología fue la filosofía, quien se encargaba de indagar sobre la naturaleza del alma, su composición y su función. Aunque el verdadero principio remoto, porque desde que el hombre existe se ha cuestionado sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre la posibilidad de trascendencia. Pero para poder entender la historia de la psicología en el mundo es necesario distinguir dos etapas, precientífica y científica. En la etapa precientífica se remonta desde los estudios de los griegos hasta mediados del siglo XIX, cuando la psicología aún estaba ligada a la filosofía. Científica. Se dice que la psicología ciencia desde el año 1879 con la creación del primer laboratorio experimental de Hunt. Ahora veamos. La etapa precientífica comprende desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna. Edad Antigua. La psicología nace cuando el ser humano se pregunta sobre la causa del sujeto que percibe, recuerda, siente, etc. Tenemos a dos grandes representantes, Platón y Aristóteles. Para Platón el alma era separable del cuerpo inmortal y eterno. El alma todo lo conocía, pero al encarnarse en el cuerpo olvidaba todo lo que sabía. Para Platón, el verdadero aprendizaje se encontraba en el mundo de las ideas y no de la experiencia sensible. Aristóteles, considerado padre de la psicología antigua, negó que el alma estuviera separada del cuerpo y dice que el psique es el soplo vital que dinamiza las funciones vitales del cuerpo. Afirma que al nacer el hombre se encuentra vacío de conocimiento y que el aprendizaje consistía en la organización de las formas abstractas de lo experimentado por los medios de los sentidos. Edad Media. En lo primordial, lo espiritual, durante esta época, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Ya posteriormente, con el auge del Renacimiento, se devalora la especulación metafísica. En el Renacimiento, se considera a Luis Vives, padre de la psicología, quien aplicó la psicología en la educación, se opuso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo y experimental. Edad Moderna centra los estudios en el mundo subjetivo del hombre. Aparece la figura René Descartes, quien nos habla de racionalismo y afirma que aprendemos a través de la lógica, haciendo razonamiento. El alma deja de ser un espíritu para convertirse en la mente. Concibió el dualismo cuerpo-mente. En los siglos XVII y XVIII aparecen los empiristas británicos John Locke, Berkeley y Hume, quienes consideraban que el conocimiento de la vida mental tenía que basarse en la observación de los hechos y experiencias. Edad contemporánea. Entramos en la etapa científica, ya que la psicología se independiza para convertirse en ciencia, desde el año 1879, con Wilhelm Wundt, considerado padre de la psicología científica, quien funda el primer laboratorio experimental de la psicología. A partir de ese entonces aparecieron diversas escuelas o corrientes psicológicas, en las cuales que Wundt, Jane, Watson, Piaget, Skinner, Freud y muchos más son representantes del siglo XIX y XX. Podemos decir entonces que el marco completo para comprender la mente está en la psicología científica. Historia de la psicología en el Perú. A diferencia de lo ocurrido en los países europeos, en el Perú el surgimiento de la Sociedad de Psicología es algo tardía. Los orígenes de la psicología en nuestro país se remontan a la etapa colonial en el año 1553, fecha en que empieza a funcionar la Universidad de San Marcos, desde donde se imparte cátedras de filosofía y se extienden hasta 1920, siendo más de 3 siglos, donde dominó la concepción filosófica. De 1890 a 1920 llega el positivismo y el espiritualismo al Perú, rivalizando con dos posturas opuestas dentro de un mismo marco contextual de la época.
Algunas figuras representativas del positivismo son Manuel González Prada, Luis Miro Quesada y Emilio Baldizán, quienes renunciaban a investigar lo trascendente, reduciendo la investigación filosófica a las leyes dadas en la experiencia. Pero señalaremos a dos pioneros de la psicología en el Perú, a Honorio Delgado y Walter Blumenfeld, psicólogo alemán. Este último adhirió la corriente científica a la psicología. Blumenfeld perteneció a una generación de psicólogos europeos que emigran a los países del continente americano durante la Segunda Guerra Mundial. Blumenfeld establece en la Universidad Nacional de San Marcos el primer laboratorio de psicología experimental en el Perú. Era partidario de la psicología de Leicester y fue su principal difusor en el Perú. Honorio Delgado Espinosa, médico psiquiatra y filósofo arequipeño. Durante 1919 y 1940 fue el mayor difusor del psicoanálisis en América Latina, pero luego se convierte en uno de los críticos, elaborando una psicología con trama espiritualista que estudia la esencia del alma desde la interpretación de la vida psíquica individual y critica la psicología experimental del laboratorio, considerando que ésta limita la observación a fenómenos aislados. Otra de las figuras célebres en el Perú es Emilio Baldizán, quien buscó desentrañar los aspectos del comportamiento psicopatológico en el aborigen peruano. Baldizán realizó muchas investigaciones orientadas al trabajo con grupos raciales y étnicos, lo cual le sirvió para ser considerado como el padre de la psicología etnopsiquiatría. Por otro lado, encontramos en los estudios de psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien estudió problemas relativos, frustración de expectativas, relaciones interpersonales, prejuicios, agresividad, envidia, temores y conductas antisociales. Sin duda, estos personajes influenciaron y prepararon el camino para la llegada de la carrera de psicología a la Universidad Nacional de San Marcos en el año 1953. Al parecer, la psicología peruana surge a partir de la filosofía, la educación y la psiquiatría. Se puede concluir que existe una riqueza histórica, teórica y práctica de la psicología en el Perú, con rasgos propios que puede contribuir con el desarrollo de la psicología global. Muchas gracias.